Ahora lo vamos a entrevistar a Isaac El Yuyo Rudnick, que hoy en día es director del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Eh, Vamos a estar hablando un poco de lo que fue su juventud en los 70 como un activista político en aquella época, que sigue teniendo actividad política hoy, y lo que significó para él atravesar esos años, que bueno, ahora nos va a contar. Bien, gracias por tener esta oportunidad de charlar sobre todo ese periodo, justamente en este año que se cumplen 50 años del golpe de Estado, del año 76, que inició un periodo, como sabemos, oscuro para nuestro país, para los habitantes de nuestra patria. En aquellos años existía una situación que venía de décadas de gobiernos democráticos de corto periodo que se alternaban con dictadura, o sea, gobiernos democráticos que iniciaban su acción que era en alguna medida, aunque sea pequeña, contraria a los intereses de las clases dominantes. Ahí estaban las Fuerzas Armadas, que verdaderamente eran un partido político al servicio de las clases dominantes, de sus intereses, defensores irrestrictos de sus intereses, con un vínculo permanente y muy sólido con los poderes externos, fundamentalmente con los Estados Unidos, y dentro de la estructura norteamericana, con vínculos privilegiados con el Departamento de Estado, con la CIA y con organismos que siguen teniendo, supongo, los Estados Unidos, que tenían como el objetivo la preparación permanente de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Tenían academias que funcionaban directamente con ese fin. Entonces, a nosotros nos tocó realmente vivir ese periodo donde estas situaciones se daban no solo en la Argentina, sino en todos los países de la región. Bueno, un siglo bastante complejo para crecer, porque esta inestabilidad de gobiernos democráticos muy pasajeros y gobierno de facto, como decís, que más allá de que tal vez en la última dictadura la más sanguinaria y la que más recordamos por su terror, esa metodología de represión y avanzada violenta contra el pueblo venían desde mucho antes. ¿Cómo fue tu acercamiento, yendo a un terreno más personal, a la vida política en ese contexto? ¿No? ¿Qué te motivó ahí a tener cierta actividad política más allá del miedo que pudiera generar esa represión que estaba siempre a la vuelta de la esquina? Bueno, yo vivía en un barrio de Córdoba, de Alto Alberdi, relativamente cercano al barrio Alberdi, que es donde estaba la clínica, que había el hospital de clínicas, y ahí había una concentración de pensiones y de hospedaje donde llegaban los estudiantes de distintas provincias y también de distintos países. Justamente mi casa tenía varias piezas y mi mamá había organizado una pensión ahí, que alquilaba a estudiantes por mes a las distintas piezas y bueno, nosotros vivíamos de eso. Bien. Mi papá había fallecido en el año 66, y de ahí en adelante mi mamá se quedó
a cargo de nosotros, mi hermana y yo. En las distintas habitaciones que alquilaba había generalmente estudiantes peruanos, o sea, estudiantes de distintas zonas de América Latina. Había también algunos de las provincias nuestras del norte. Entonces, en los años que duró la dictadura de Onganía, la actividad política estudiantil opositora era importante porque uno de los lugares donde inmediatamente, apenas asumió el gobierno de Onganía, empezó a intervenir violentamente, desplazando a todos los titulares de cátedra, profesores, docentes que tenían algún pensamiento democrático, progresista, de izquierda. Eso provocó reacciones permanentes del movimiento estudiantil, particularmente en Córdoba. Ahí es donde se sucede uno de los primeros hechos de violencia de la policía contra estudiantes movilizados. Ahí cayó y murió en una de esas confrontaciones un estudiante llamado Santiago Pampillón, no me acuerdo si en el año 66 o 67. Y toda esa situación durante todo el tiempo, a pesar de la represión policial, los estudiantes no dejaron de movilizarse y de darle pelea. Los estudiantes que vivían en la pensión, de alguna manera más o menos intensamente, o participaban o estaban en contacto con esa situación. Y cuando venían a casa, mi casa, bueno, yo era chico, en esa época tenía 14 años y se estaba empezando el secundario o pasando el colegio secundario. Un colegio secundario que por lo menos en el periodo que yo estuve y en el colegio que estuve no estaba politizado. No había ahí agrupaciones estudiantiles, o por lo menos que yo las conociera. Entonces, la información, la politización me llegó, digamos, más que a través del colegio, a través de la vida en mi casa con los pibes que estaban en contacto con esa situación, y venían y hablaban de cómo había sido la movilización, la policía, qué es lo que había pasado, en los comentarios de ellos, de cómo habían sucedido las cosas. Bueno, esa situación obviamente me puso cerca de todos esos procesos. No es que me generó en ese momento una voluntad rápida de incorporar, porque lo veía como una cosa lejos, yo era chico, en el colegio no pasaba nada. Estos eran para mí muchachos que están de otra generación, que estaban en otra situación, pero estaba en contacto y estaba informado de alguna manera de qué eran las cosas que pasaban, y transmitía unas informaciones de que el gobierno, la dictadura, tenía acciones violentas contra todas las movilizaciones. Fue generando un sentimiento de alguna manera contra esa dictadura, contra ese personaje. Después, todo ese proceso desembocó en el Cordobazo, en el año 69. Ahí ya, obviamente, con una participación conjunta muy importante, masiva, extendida prácticamente a todo el pueblo de Córdoba, del movimiento de los trabajadores, del movimiento sindical, del movimiento obrero, que era un movimiento obrero muy radicalizado, muy combatido, con dirigentes históricos que han pasado
digamos, a tener mucha trascendencia más allá de su época, como Agustín Tosco, que era de carácter de extracción ideológica de izquierda, que se definía como socialista, del sindicato de Luz y Fuerza, y otro de origen peronista, como Atilio López, que era un dirigente del gremio de los choferes de colectivo, que fue vicegobernador de la provincia, cuando en el 73 llegó Campos al gobierno. Otros como René Salamanca, que también eran de izquierda del Partido Comunista Revolucionario. Entonces había ahí una ebullición movilizadora contra la dictadura y con un contenido, digamos, ideológico muy combativo, con una perspectiva de izquierda. Muchos de los programas sindicales y políticos de aquella época se definían directamente por el socialismo. Incluso los de origen peronista tenían esa impronta, digamos. Bueno, era un poco la impronta de la CGT de los argentinos que existió por esos años, ¿no? O sea, había todo un clima que acompañaba esa politización. Exactamente. Bueno, ese fue mi proceso de conocimiento, de ideas, etcétera, se dio en ese contexto. Ya llegado a la universidad, hay un periodo también importante para mí, que fue cuando entré a militar en el movimiento juvenil de la comunidad judía. Ahí, en esa época, existían organizaciones juveniles de la comunidad judía que tenían ideas bastante progresistas, bastante de izquierda. Existían bastantes organizaciones que incluso tenían distintas orientaciones, y yo participé activamente, fui dirigente de las organizaciones, de una de las organizaciones juveniles nacionales que actuaban en Córdoba y que tenían organizados dentro de la comunidad, y hacíamos actividades, muchos chicos, en general en la etapa de la vida secundaria, o sea, entre 13, 14, 17, 18 años. Bueno, entonces ese movimiento tenía una actividad muy intensa, de reuniones, de campamentos, de actividades también recreativas, pero con un contenido que recibía evidentemente la influencia de la juventud en general, digamos, que tenía había una juventud muy politizada, digamos, también con distintas extracciones peronistas, de izquierda, provenientes de las comunidades de base de la iglesia, y todas confluían en una visión antidictatorial, una visión democrática, y una visión de producir transformaciones radicales en el país que condujeran a una patria más justa, con una definición en líneas generales de socialismo, de marcha al socialismo, en un contexto global donde había en el mundo una parte importante del planeta que tenía, estaba gobernada justamente por sistemas socialistas, y en un contexto en que en las últimas décadas había países que habían sido capitalistas y ahora habían llegado a este gobierno socialista, entre ellos Cuba, por ejemplo, que había llegado a fines de la década del 50, a principios de los 60. Bueno, otros países que después de una larga lucha también echaron a los primeros franceses, por los yanquis, y se definieron como
país socialista en su totalidad, como Vietnam, países de África que también llevaban adelante una lucha importante y se definían como terminaban gobernados por administraciones que se definían como socialistas o como nacionales, radicalizadas, movimientos nacionales de liberación radicalizados, con fuerte comunicación y vínculos con la Unión Soviética, con Cuba. O sea, en ese contexto, nosotros teníamos en la Argentina una juventud muy influenciada por esas ideas, por la idea de que había que recuperar para la Argentina el gobierno de manos de la dictadura, y ese gobierno tenía que llevar adelante un programa de cambio, un programa de transformación, un programa que mejorara las condiciones de los trabajadores, del pueblo en general. A fines del 72, 73, empiezo a participar en el PRT. Bueno, nosotros teníamos una convicción de que había que luchar contra la injusticia que producía este sistema. ¿Y cómo era en esa época militar? ¿Qué actividades hacían? ¿Cómo se vivía en una jornada militante? En el caso mío, yo estudiaba en la facultad. Las actividades que nosotros hacíamos estaban fundamentalmente siempre ligadas a actividades de propaganda, actividades de difusión, de lo que nosotros poníamos, de por qué hacíamos lo que hacíamos, de por qué pensábamos que había que enfrentar a la dictadura y a la injusticia en general, de la misma manera en que ellos se imponían mediante la violencia, la famosa consigna de violencia de arriba genera la violencia de abajo, que era, digamos, parte de nuestra vida. Ahora, obviamente, salir a difundir las ideas nuestras, repartir un volante, repartir una revista y ir a hacer una pintada con el nombre de nuestra organización, en el caso nuestro del PRT, del ERP, era aún en el periodo democrático que se inició a principios del año 73, era correr el riesgo de mate. Justamente como había recepción con esas ideas también, éramos reprimidos, encarcelados en el mejor de los casos, y si no, también eras desaparecido y muerta. Entonces, bueno, era siempre una actividad de riesgo, una actividad, digamos, en la que uno estaba muy convencido de que valía la pena, digamos, arriesgar, porque era posible cambiar radicalmente la estructura y tener otro país. Bueno, vos de hecho fuiste herido en una pierna en una de esas actividades y luego estuviste preso, lo que se valió estar preso durante todo lo que fue la última dictadura. ¿Cómo se vivió eso? Sí, cuando me tuvieron, me pegaron un tiro en la pierna, otro tiro en la otra pierna. En una de esas, en la pierna izquierda, los problemas que me acarrió fueron, me dejaron secuelas, aún hoy tengo, digamos, han ido evolucionando en algunos periodos más positivamente y en otros periodos con recaída. Básicamente hubo un problema en los primeros días de una atención sanitaria deficitaria, y eso provocó una infección, y entonces ahí
se produjeron lesiones irreversibles. A nosotros nos produjo lo mismo, pero efectivamente hubo esa situación de una atención deficitaria. Bueno, también vengo atravesando desde hace varias décadas esa situación de a veces estar mejor y a veces no tanto. Y eso implica que durante mucho tiempo tengo que andar con muletas, cuando puedo no andar, no usarlas y caminar, intentar caminar lo hago, pero bueno, ahí estamos con ese proceso permanente. En todo este periodo que fue de cárcel, entiendo que hubo maltratos y además muchos traslados. ¿Cómo fue eso? Sí, un detalle, digamos, que tiene que ver con mi condición es que siempre fuimos muy discriminados como judíos. O sea, los milicos nos trataban como ratas sionistas, como ratas judías. De hecho, unos años después de que salí de la cárcel, en un acto que se hizo en la legislatura de La Plata, durante el gobierno anterior, algunos legisladores provinciales retiraron los expedientes nuestros de la época de la dictadura de las cárceles y nos lo entregaron. Bien, ¿no? Y el expediente mío, además de que contenía algunas fotos de aquel periodo, estaba soltero, tantos años, etcétera, etcétera. Observación, es judío. Mira, ¿no? Una cosa que puede parecer graciosa, pero que obviamente habla de la cabeza con la que funcionaban, facho, con la que funcionaban los tipos, digamos, ¿no? La conducción de las policías y de los milicos en toda su estructura. Obviamente, todos los que atravesamos las cárceles de la dictadura, pasamos periodos complejos. O sea, ahí en la cárcel donde estuve, en Porla, en la cárcel del barrio San Martín, en la cárcel de los presos condenados, había unos pabellones que eran solamente para los presos políticos. Cuando empezó la dictadura, ya había ahí en ese pabellón unos 180 presos, ¿no? De esos 180 presos, en el año 77, o sea, un año y medio después que empezara la dictadura, nos sacaron a todos y nos trasladaron a Sierra Chica. En ese periodo mataron a 30 compañeros, o sea, más del 10%, el 15% de los que habíamos estado ahí, lo mataron. En general, la mayoría de las veces, en traslados, aplicándole lo que se llama la ley de fuga, que trasladaban de un lugar a otro y decían que había habido un intento de rescate, entonces un tiroteo. Bueno, esto era una de las excusas. Y después también algunos compañeros que lo mataron ahí en la propia cárcel, algunos a golpe, otros de otra manera, pegándole un tiro directamente. Bueno, más o menos, ya te digo, unos 30 compañeros de 180 y 200 que habían en el inicio de ese periodo. Después, el siguiente periodo sí, estuvo en otra cárcel, en Sierra Chica, en La Plata, en la cárcel acá de Cava, la cárcel de Caseros, la Torre Grande, que ahora no se usa en la cárcel, en Rawson también. Pero bueno, en todas, con sus particularidades, más o menos, el maltrato y los intentos de quebrarte psicológicamente y moralmente estuvo presente como una manera de
de, digamos, de incidir sobre nosotros. Parece difícil pensar que alguien puede sufrir todo eso y después salir y decir vamos a retomar la actividad política. ¿Cómo fue salir de la cárcel en el 82? Entiendo que saliste un poco antes de que termine la dictadura, así bajo vigilancia, los 6 meses que pasaron hasta el 83, que terminó la dictadura en efecto. Pero bueno, ¿cómo fue salir en esa época que ya se veía el fin de la dictadura? ¿Cómo fue vivir esa especie de primavera democrática, de lo personal, pero también de lo político? ¿Cómo se sigue adelante después de todo eso? Sí, yo salí con la idea, digamos, de que no iba a dejar de militar. La causa por la que nosotros habíamos empezado a trabajar, a participar en la actividad política con los métodos y la forma que correspondían a un periodo determinado, con errores y virtudes. Bueno, obviamente, como en todo periodo, y como en ese en particular tan intenso y tan, digamos, cruzado de confrontaciones duras, no todos fueron aciertos, Claro. lo que tuvimos. Pero estábamos convencidos, y lo que fuimos viendo en el proceso nos convenció también, de que las causas de una sistema que venían de la conformación de un sistema con una estructura que solo producía cada vez más injusticia, esa situación no se había modificado, no solamente que no se había modificado, sino que se había agravado. Claro. Entonces, bueno, obviamente empezaba una búsqueda de cómo llevar adelante nuestras ideas de cambio en un contexto político, social, de la vida del país y de los argentinos, que era totalmente diferente, y del mundo, que era totalmente diferente de lo que nosotros habíamos vivido. Bueno, ahí obviamente tuvimos que aprender mucho de todo lo que sucedía, de todo lo que estaba sucediendo y cómo efectivamente podíamos seguir traduciendo en acciones la voluntad digamos, de no abandonar nuestra convicción. Yo tenía que resolver, entre otras cosas, resolver o paliar el problema que tenía de la pierna. Mi familia no estaba viviendo acá, estaba viviendo en el exterior. Cuando yo salí vinieron, y bueno, con una parte de ellos, que fundamentalmente con mi vieja, nos quedamos a vivir en la casa que históricamente habíamos vivido en Córdoba, donde mi vieja había tenido la pensión y todo eso. El resto de familia, fundamentalmente mi hermana y su hijo, ya estaban afincados en otro país. Entonces, bueno, fue reiniciar una vida, los elementos con las posibilidades que teníamos, con la voluntad de seguir peleando, porque obviamente habíamos invertido mucho, habíamos perdido mucho, ¿ya? Y obviamente no era el momento de abandonar, era justamente ver cómo le podíamos seguir. Y la siguieron. Entonces, la pregunta sería, ahora 50 años de golpe de esta dictadura que no fue la única, pero fue la más terrible de las que acontecieron el siglo pasado, ¿qué similitudes encontrás con la Argentina actual? ¿Qué crees que perduró de aquella experiencia nefasta
que se pudo superar electoral en ese aspecto. Obviamente hay un elemento que es el sistema general en el que vivimos. Hay un sistema que impide, por lo menos por ahora, en la Argentina, la llegada de gobiernos vitales. Si hay una trinchera que ganamos, si hay un momento que es difícil pensar, por lo menos en lo inmediato, que pudiera no solo imposibilidad de repetirse, sino de encontrar maneras de implementarlo, aunque sea retrasado, la imposibilidad de que se vuelvan a generar ese tipo de situaciones con impedimento general de poder expresarse, de poder pelearla, de poder manifestarse, de poder decir esto es una cagada si pensás que es una cagada, si poder decirle al presidente las cosas que nosotros le decimos, que es un patria, si podemos decir de que nosotros pensamos hoy que la única solución para este país es echarlo del lugar que ocupa y al que llegó engañando a la gente que lo votó. Ese valor que se ganó, ¿ya? No solo porque peleamos y se cayó la dictadura, sino porque peleamos y logramos que se conociera todo lo que estamos oculto que había producido la dictadura en ese periodo. Los desaparecidos, los campos de concentración, los niños secuestrados. Todo eso fue una situación que eran situaciones que se desconocían. Se conocieron, se fueron conociendo. Eso fue claramente consecuencia de peleas y de luchas de muchos años. Y todo ese horror pasó a formar parte de la memoria y del conocimiento de lo que podemos arriesgar a volver a tener si tenemos una dictadura. Entonces, obviamente, eso es un valor importante, por eso nos empeñamos siempre en recordar de que, como por ejemplo ahora en estos 50 años que se cumplen, ya pasó varias generaciones que no lo vivieron, o que no lo tuvieron tan cerca, o que no llegaron a tener incluso familiares, porque pasaron 50 años, es mucho, ¿ya? Entonces hay que recordarlo y volverlo a poner todo el tiempo en la realidad política, y eso es un valor, digamos, ha pasado a formar parte de un valor muy importante. Esto no es una situación que se ganó y ya está. Es una situación por la que tenemos que seguir peleando, pero ahora en condiciones favorables para el pueblo, para nosotros, para el funcionamiento de un sistema democrático que tiene muchas fallas, que hay que mejorarlo mucho, pero que está. Bien. Entonces ahí hay una situación diferente a la que nosotros vivíamos. Sí. Lo que no es diferente es los sistemas económicos y sociales que nos imponen. Todo este modelo neoliberal tan injusto que genera una distribución de los recursos del país cada vez más injusta, es por lo que se instaló la dictadura que quería imponer y ahora se busca imponer por otros medios, con un sistema político que tiene otras características. Entonces, ahí hay en el sistema económico y social, sí hay una similitud con las intenciones que se lleva adelante, que es la de que los recursos del país sean apropiados por una minoría pequeña, digamos, y el resto del país vivamos como podamos. Entonces, eso obviamente produce injusticias que cada vez están más a mano. O sea, salimos de nuestra casa y nos encontramos con gente durmiendo en la vereda, en la puerta de nuestra casa,
nos enteramos todo el tiempo de que los índices de pobreza y indigencia son cada vez más elevados, que no solamente son más elevados, sino que hay una franja de la población que es por lo menos un tercio, que hace décadas que vive en situación de pobreza e indigencia. Entonces ahí se ha generado en esa porción, en ese 30-35% de argentinos y argentinas, una cultura donde las necesidades básicas no son satisfechas desde hace mucho. Y eso implica una cultura diferente en el sentido de para qué vivís, digamos. Vivís para la supervivencia, digamos. Vivís sin poder levantar la cabeza y decir, hoy no me tengo que preocupar por mi comida, por conseguir la comida. ¿Ya? No, tengo que ir a remover el tacho que está acá o allá, donde tiran los desechos los restaurantes, y a lo mejor consigo algo. Tengo que buscar algo para la olla popular, y que los chicos de la cuadra no los vea circular ahí cagados de hambre. Bueno, es vivir otras realidades que a lo mejor sectores medios no conocen, digamos, ¿no? No conocen, hay una separación, hay una desinformación de lo que sucede ahí. Y bueno, eso es un logro del sistema neoliberal. ¿Ya? Bueno, un poco la tarea que hacen con el ISEPSI es intentar visibilizar muchas veces esas situaciones más de vulneración, ¿no? Que hay en los barrios populares, sobre todo, y suelen así elaborar informes bastante concisos que también sirven para evitar, bueno, lo que pasó últimamente con el INDEC, que es que te dibujen el número y tener que depender de las estadísticas del gobierno. ¿Vos sentís que en esa tarea que te toca dirigir ahora hay una continuación de tus luchas de las luchas de tu juventud? Sí, todo lo que hago intenta ser la continuidad y la consecuencia, la coherencia. A veces uno tiene la fuerza suficiente para ponerle todas las pilas que puede ponerle, y a veces, justamente por la continuidad y el agravamiento de la situación, pensás que no es suficiente, que habría que hacer más, que habría que esforzarse más, y que bueno, y que no podemos aflojar. Sabemos que los resultados nunca son inmediatos. Claro. Y nunca se pueden medir rápidamente en una tablita, digamos, sino que los podés ver a través del tiempo, si la situación de las comunidades, de la gente con la que vos te relacionás o actuás, mejora o empeora, digamos. A veces empeora, obviamente, no depende solamente del accionar de un grupo, de un solo partido, de una sola organización, de un solo instituto. Es lo que entre todos podemos aportar para que eso efectivamente de alguna manera vaya cambiando. Claro. ¿Qué sentís cuando ves a nuevos jóvenes que se van sumando a la vida política, a organizarse, qué te genera y qué sentís que es la mayor herramienta que pueden tener estos jóvenes para confrontar con el poder y luchar por una patria más justa? Yo creo que nosotros, un poquito más chica o más grande, siempre tenemos un sector de la población que la ve, ¿no? y que no acepta, que no se resigna. Bueno, y siempre decimos y lo comprobamos que nuevas generaciones son sensibles a
a ese sentimiento, digamos, son permeables a ese sentimiento, primero, de calificar con las palabras que corresponden a donde hay injusticia, hay injusticia, no hay justificación. O sea, no es que el que está tirado en la calle, bueno, justificarlo porque es un vago, digamos, justificarlo porque no quiere laburar. En todo caso, si tiene una cultura, si no ha adquirido una cultura de trabajo, también es consecuencia en líneas generales de la sociedad, de nuestra sociedad, de la sociedad de la que nosotros formamos parte y somos responsables de todo lo que pasa en nuestra sociedad. Y nosotros siempre tenemos una parte, como te digo, de la población que son fundamentalmente, mayoritariamente jóvenes, que han crecido y se han criado absorbiendo y educándose con principios. Y esos principios los mantienen, no se doblan, digamos, no se terminan, continúan y se traducen en voluntad y en búsqueda, digamos. Y sobre todo en esta época, en la no aceptación de la injusticia como inconmovible. ¿Ya? Entonces, hay un sentimiento de que yo puedo hacer algo, a lo mejor, o pensar de que podemos hacer poquito, digamos, y otro piensa de que puedo hacer mucho, o poder pensar que puedo hacer poquito, solo, en definitiva, ir a un barrio, llevarle todos los sábados una actividad con reparto de una taza de chocolate, de facturas, etcétera, etcétera. Y bueno, es lo que me parece que hasta ahí se puede hacer y es lo que yo hago. Y otro pensará de que no solamente se puede hacer eso, sino que también se pueden hacer cosas para cambiar, digamos, esa estructura. Y cambiar esa estructura es ponerle ir otro día a la semana y pintar la escuela, digamos. Y otro pensará de que más todavía se pueden hacer más cosas que sea cambiar en general el sistema. Pero hay una base de personas y fundamentalmente, no solo de jóvenes, pero fundamentalmente de jóvenes que tienen ese sentimiento y que en algunos periodos eso crece. Hoy la base, como yo veo, la base de la incorporación a la actividad política y social está sentada fundamentalmente en la visualización de tremendas injusticias que las tenemos todos los días a nuestro frente, que nos produce la piel de gallina cada vez que lo vemos, y aun cuando no tengamos claro, digamos, más allá de decir queremos una patria más justa, más libre, más soberana, más independiente, aun cuando todavía no tengamos claro un modelo definido, alternativo, etcétera, etcétera, igual la peleamos todos los días contra esas injusticias a las que no aceptamos como inconmovibles. ¿Qué consejo le darías a un joven, a una joven que empieza a militar ahora? No sé si me animo a aconsejar. Okay. Yo lo que sí es que recibo mucha fuerza cuando me junto con jóvenes que están peleando, en la magnitud que sea. Entonces, lo que sí puedo contar, lo que pasé, puedo hablar de virtudes y defectos. Bueno, hoy no hablamos mucho de errores, pero también lo tuvimos. Y bueno, en todo caso, es compartir lo que vivimos, lo que sabemos de lo que ha pasado y aprender. Digamos, aprender, entender al revés, o sea, de alguna manera entender por qué vos de repente hoy estás donde estás. Digamos. Eso es
un interrogante que me hago cada vez que veo compañeros y compañeras muy jóvenes que están con la voluntad de trabajar, de militar, de ponerle pilas a todo esto, a todos estos intentos de cambio. Y la última, ¿qué significa para vos hoy en día que haya una piedra en el zapato de los poderosos? ¿O cuál crees que es esa piedra en el zapato? Es el hecho de que, como te decía, hay una parte de la población en algunos periodos un poco más acotada y en otros periodos se va ampliando. Yo creo que justamente ahora empieza a ampliarse, aún con dificultades enormes, pero empieza a ampliarse. Hay que ver si se acelera o es muy gradual, pero empieza a ampliarse un sector de la población que no se quiere recibir. Me parece que esa es la piedra en el zapato que siempre resurge, que empieza a lo mejor siendo chica en un periodo y después va creciendo y le va hasta hacerle imposible seguir caminando. Bueno, muchas gracias. Gracias.